Vamos a comenzar con el punto de división. El punto de división es un puntito con el que se divide un segmento de recta, un pedazo de recta, ¿ya? Lo divide en dos partes. No exactamente dos partes iguales, pero sí lo divide en partes. Y cuando dividimos una recta, una semirrecta, aparece una razón de división que es la distancia desde el punto de inicio hasta el punto de división, dividido entre la distancia desde el punto de división hasta el otro punto de ese segmento de recta. Ya eso se le llama razón de división, esta letra R. Para los ejercicios que vamos a resolver, vamos a tener este valor como un dato. ¿Ya? Y aquí en esta fórmula, P1P es la distancia desde el punto 1 hasta el punto P. P a P2 es desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Ahora, la suma de estos números, por ejemplo, vamos a tener unos números, por ejemplo, 3 dividido entre 2, eso igual a la razón, ¿ya? La razón de división igual a 3 medios, por ejemplo. Eso significa que sumamos el numerador más el denominador. 3 más 2, ¿cuánto da? 5. 5. Entonces eso nos dice que va a haber 5 partes iguales en las que va a estar dividida esta. Espérenme por favor un ratito mientras van copiando. Entonces, entre 5 partes. Vayan copiando el resto de esta diapositiva, por favor. Si la razón es 5, entonces el denominador es 1. Si es 1, vamos a poner. ¿Inge está grabando? Sí, está grabando, pero algo está pasando con la pantalla. A ver, mientras lo soluciono, vayan copiando estas fórmulas y ahorita explicándoles. Ya voy a poner pausa porque algo. Entonces, la razón de división les decía ahora. La razón de división es un número que puede ser una fracción. Si fuera una fracción, nosotros sumamos el numerador más el denominador y vamos a saber en cuántas partes exactamente se está dividiendo un segmento de recta. ¿Ya? Una recta, por ejemplo, desde aquí hasta acá, tiene un punto 1 al inicio, tiene un punto 2 al final, ¿ya? Tiene un punto 1, tiene un punto 2, y por ejemplo, aquí dice 3 y 2. Va a estar dividida esa recta en 5 partes iguales. 1, 2, 3, bueno, no me salió, 4 y 5. Las voy a mover a la final. Vamos a ver. Acá. Tienen que ser partes. Ahí está. Menos iguales, ¿ya? Ahí está. La recta dividida en 5 partes iguales. Listo. Esa información nos dice la razón de división. Sumamos el número del numerador con el número del denominador y nos dice se dividió la recta en 5 partes iguales. Ahora, el numerador es la distancia desde el punto de inicio hasta el punto de división. ¿Cuántas partes hay? 1, 2, 3 partes iguales hasta el punto de división. El denominador 2 dice cuántas partes iguales hay desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve este valor de la razón, para saber representar gráficamente dónde está el punto que divide a la recta según esta razón de división. Si el número fuera entero, les decía, si el número fuera entero, imaginariamente nosotros vamos a decir está siendo dividido entre 1. Por ejemplo, si la razón fuera 4, sería 4 entre 1. 4 más 1, 5 partes iguales, la dividimos y ya sabemos cuánto hay desde el punto de inicio hasta el punto de división.
y cuánto desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? El numerador es el número de partes que hay desde el punto inicial hasta el punto de división. El denominador, el número de partes iguales desde el punto de división hasta el punto final. ¿Ya? Si la razón de división es negativa, significa que el punto de división está afuera de la recta. Está afuera de la recta. ¿Listo? Está afuera de la recta. Por ejemplo, si la razón de división fuera menos 2 quintos, no, menos 2 tercios, entonces, a ver cómo sería. Espérenme, por favor. Menos 2 quintos sería, menos 2 quintos. Voy a borrar. Bien. Si la razón de división fuera razón de división igual a menos 2 quintos, sería así. Miren, tendríamos en nuestra recta igualito. Imaginen esta. Esa recta. Y aquí tenemos este punto. Nuestro punto inicial, nuestro punto final. ¿Ya? Este es el punto inicial. Dice menos 2 y está fuera de la recta. Desde el punto inicial hasta el punto de división, 1 y 2. Desde el punto de división hasta el punto final, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. En total la divide la recta supuestamente en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o algo así. ¿Ya? O menos 2 más 5 es 3 partes iguales. Solo hay 3 partes iguales para dividir la recta, pero el punto de división en ese caso estaría afuera. ¿Ya? Desde escribir, este es el punto inicial, punto 1, punto 1. Este es el punto final, punto 2. Y este es el punto de división. Listen, disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Ya. Entonces les digo, miren, en este caso la razón de división es negativa. ¿Eso qué significa? Que el punto de división está fuera. La parte de arriba, el numerador, es la distancia del punto inicial hasta el punto de división. Entonces, miren, se sale. 1, 2. Y desde el punto de división hasta el punto final va 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Para este caso, cuando la razón de división es negativa, el punto de división está afuera. Para este otro caso teníamos nuestro punto 1. Teníamos nuestro punto de división. Y teníamos a nuestro punto. ¿Ya? En total, ¿cuánto era? Sumando, 3 más 5 partes iguales. En el numerador es la distancia desde el punto inicial hasta el punto de división. 3 partes iguales. 1, 2, 3. Y desde el punto de división hasta el punto final, lo de abajo. 2 partes iguales. En total dividió la recta en 5 partes iguales. En cambio, cuando el exponente es negativo, miren, menos 2 más 5, solo 3 partes iguales. La recta está dividida en 3 partes iguales. Y el punto de división, como es negativo, está en la recta que estamos dividiendo. Eso no existe, ¿no? Por eso, cuando hay división negativa, es algo improbable, no existe. Pero es para que tengamos una idea nada más. ¿Listo? Entonces, continuamos viendo. Esta, por ejemplo, es la imagen de un punto de división que está dividiendo esta recta. ¿No?
vamos a tener las ecuaciones de el punto de división. Para el eje X, la distancia en el numerador, desde el punto 1 hasta el punto P. ¿Cuál sería esa distancia? Va a ser X final menos X del punto de división menos X1. X del punto de división menos X1. Dividido entre la distancia desde el punto de división hasta el punto final, X final, X2 menos X del punto de división. Esa es la razón. Ahora, ¿qué es X? Es X del punto de división. Si nos dan de dato la razón, nosotros despejamos y sacaríamos que X vale X del punto inicial de partida más X del punto final multiplicado por la razón dividido entre 1 más X. Lo mismo para el eje Y. Entonces, para encontrar las coordenadas X e Y del punto de división, se utilizan estas dos fórmulas. En el eje X, la coordenada del punto de división es X1 más X2 por la razón, entre 1 más la razón. Y es igual a Y del punto inicial más Y del punto final por la razón, dividido entre 1 más. ¿Ya? Estas dos fórmulas se las tienen que aprender, las tienen que anotar, armar un formulario con estas fórmulas, y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Vayan copiando unos 2 minutitos y ahorita continuamos. Entonces, jóvenes, veamos para este caso. Cuando la razón de división tiene un número negativo, el negativo está abajo en el denominador. Sumamos para saber en cuántas partes iguales vamos a dividir. Entonces tenemos ahí nuestra recta, va desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Y en cuántas partes iguales la va a dividir esta recta? Sumamos. 4 menos 2, ¿cuánto da? 2. Iguales. Entonces, 1 y 2 partes iguales. Y ya, ¿dónde está el punto de división? Contamos desde acá. Una parte igual, 2 partes iguales, más allá 3 partes iguales, más allá 4 partes iguales. Aquí está el punto de división. Ahí está el punto de división P. Y desde el punto de división hasta el punto 2, ¿hay cuántas partes iguales? 2. Y 2. ¿Listo? Así se interpreta. Es imaginario, ¿no? Que el punto de división esté afuera. Es imaginario que el punto de división esté afuera. Generalmente vamos a hacer ejercicios nosotros con el punto de división, con una razón positiva, es decir, que el punto de división esté entre los dos puntos. ¿Ya, jóvenes? Ya. Bueno, hija. Simplemente recordarles que para hallar el punto de división necesitamos hallar sus coordenadas. Aquí están las fórmulas para hallar las coordenadas del punto de división. Para eso necesitamos como dato las coordenadas del punto 1 y del punto 2. Su X1, su X2, o su Y1, su Y2 y la razón de división. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Hay un caso muy especial, jóvenes, del punto de división, y es eh, cuando, la razón de división vale 1. ¿Ya? Cuando la razón de división vale 1, entre 1, imaginariamente. Si es un número entero nada más, imaginariamente nos imaginamos que está siendo dividido entre 1. Cuando la razón es 1, la recta es 2 partes iguales. Y a este punto de división se le conoce como punto medio. Ahí miren, la razón, reemplazamos en nuestra fórmula, en lugar de razón le ponemos 1. Miren, en lugar de razón le ponemos 1. Aquí abajito en lugar de razón le ponemos 1. Y la fórmula se vuelve sumar los valores del punto 1 más el punto 2 entre 2. X medio, X del punto medio, cuando la razón es 1, va a ser X1 más X2 entre 2. El promedio, ¿ya? Por eso se le pone esta raíz. X medio es medio. El valor en X punto medio es sumar X y dividir entre 2. El valor de Y medio es sumar Y y dividir entre 2.
Ahora para practicar vamos a hacer estos ejemplos. Yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer otros dos. ¿Cuál quieren que haga yo, jóvenes? El inciso es El más facilito me lo escogen para mí. Ahora, El El inciso punto, A, el inciso A. ya. Inciso el A. punto medio. Les voy a dar pistas de los demás, ¿ya? Vamos con las pistas. Yo voy a hacer el más fácil, el número E. Aquí, cuando dice punto medio, se supone que la razón vale ¿cuánto? 1. Perfecto. 1 es lo mismo que 1 entre 1. ¿En cuántas iguales divide el punto medio? Dos partes iguales. ¿Cómo sabemos? 0,5. Exacto. 0,5 y 0,5, los dos 0,5 son iguales, ¿no es cierto? Entonces, el punto medio divide en dos partes iguales. ¿Cómo sabemos en cuántas partes iguales? Sumamos el numerador de la razón más el denominador de la razón y ahí sabemos en cuántas partes iguales nos lo dividió a nuestro segmento de recta. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el punto medio? ¿Cómo hallamos el punto de división? Para el inciso A va a ser el punto medio. ¿Cómo lo hallamos? Utilizando las fórmulas de acá. Para el punto medio es X medio e Y medio. Eso es para el inciso A, para el punto medio. Para este caso, para el de razón igual a 3. Razón igual a 3. ¿En cuántas partes iguales dividirá? 1.5. No, no jóvenes, no hagan eso de 1. En 4 partes. Cuando les digo 4 partes igual. 3. es igual a número 4. 2 más número del denominador. Lo que dijo su compañero Sí. es en 4. 5. En 4. A ver aquí. Pero aquí no hay denominador. ¿Qué hago? Asume 1. Asumo que estoy entre 1. ¿Por qué? Porque 3 entre 1 sigue siendo 3, ¿verdad? Entonces, aquí está la forma. Para saber cuántas partes iguales hay, esto es igual al número del numerador más el número del denominador de la razón. La razón. Razón de división. ¿No? De la razón de división. Entonces, aquí esta R es lo mismo que decir 3 entre 1. Ah, sumo el numerador más denominador. 3 más 1. 4 partes igual. ¿Esto para qué lo hago? Porque es una ayuda para resolver gráficamente. Aquí lo mismo. ¿Cuántas partes iguales voy a tener en este? 4. 1 más 3, 4 partes iguales. Entonces, primero siempre traten de hallar las partes iguales. Sáquenle una captura de esta pantalla y enseguida yo voy a comenzar con esta diapositiva. Sáquenle una captura mientras pongo esta captura. Para el caso del punto de división, la razón es 1. Eso sí, eso imaginariamente sabemos que está siendo dividido entre 1. La razón va a ser 1 o 1 entre 1. ¿Cuántas partes iguales va a tener el punto medio? 2 partes iguales. El punto medio es el punto que divide a una recta en dos partes iguales, por eso se le llama punto medio. ¿Ya? Dice, no está grabando. Sí, Recién. ya puse la grabación. Gracias. Entonces, jóvenes, vamos a resolver este. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el punto de división. Tenemos que hallar el punto de división y eso, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es identificar cuántas partes iguales. Entonces decimos número de partes iguales es igual a 1 más 3, es decir, el numerador más el denominador de la razón,
igual a 4 partes iguales. ¿Listo? El siguiente paso que tenemos que realizar es resolver gráficamente. Es decir, tenemos que comenzar graficando el ejercicio. ¿Ya? Entonces comiencen a graficar, jóvenes. Solución gráfica. ¿Ya? Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. La solución gráfica. ¿Eso qué significa? Que vamos a graficar. Entonces representen, vayan representando, vamos y vamos a graficar. Yo voy a utilizar, voy a utilizar acá mis ejes de coordenadas. Ahí están mis ejes de coordenadas. X e Y. Y ahora voy a representar estos puntos. Está el -1. Está el -1. El -2. El -3 en X. Y en Y 1 y 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Estos los voy a tener que bajar. 5. Así más o menos, ¿ya? Entonces identifico yo los puntos. Este va a ser el punto -3 y 2. Va a estar por acá. Ustedes pueden graficarlos, ¿no? Entonces pueden unir ay, salió. Ya. Entonces podemos unir mediante estas rectas. Una recta desde aquí hasta el punto y donde se intersectan, ¿no es cierto? -3 en X y 2 en Y se intersectan en ese punto. Yo le voy a poner líneas punteadas. Ahí está. Y esta también línea punteada. Punteada. ¿Ya? Ahí está. El otro punto es -3 y 6. -3 en X y 6 en Y. Aquí está el 6. Toda mi imagen la voy a recorrer para que no estorbe. Ahí. Ya. Entonces, ahora sí, y la otra recta va arriba. Del 6 hasta ahí. ¿Ya? Ahí está. Y X es -3. Se amplía hasta ese punto. Y este es el otro puntito. Entonces, el de aquí abajo se llama punto 5. 5. Este es el punto 5. Este es el punto 5. Con coordenadas -3 en X y 2 en Y. Ahí está. El otro punto es el punto 6.
menos 3 en X y 6 en Y. ¿Ya? Ahora, esta parte que une los dos puntos es la recta que vamos a dividir. La voy a hacer con color rojo más gruesita. Ahí. Ese es el tramo que tenemos que dividir. Ahora, les decía, ¿para qué es importante saber el número de partes iguales? Eso es importante para la solución gráfica, jóvenes. ¿Ya? Lo primero es saber el número de partes iguales. Entonces, podemos ver con la regla qué distancia hay entre estos dos puntos. Ustedes me dicen qué distancia hay, jóvenes. Puede que sean 2 centímetros si han usado cada cuadrito de su cuaderno. O puede que sean 4 centímetros si han usado 1 centímetro para cada uno. Pero lo dividen esto en 4 partes iguales. ¿Ya? En 4 partes iguales. Ahí está una. Aproximadamente. ¿Ya? Entonces en 4 partes iguales divide a la recta. Ya. 4 partes iguales. Ahora, ¿qué dice la razón de división? Desde el punto inicial, desde el punto 5 hasta el punto de división, ¿cuántas partes iguales hay? 4. Como que 4. 4. El punto de partida y el Uno. punto de división hay lo de Ahí en arriba. G. 1. 1. Desde el punto de división hasta el punto final, ¿cuántas partes iguales hay? 1, 2, 3. 3. 3. Entonces, para eso nos sirve la razón de división. Para graficar, dividimos entre, ¿cuánto? 1 más 3, 4 partes. Dividimos en 4 partes iguales y de ahí viene. El numerador nos dice distancia desde el punto inicial al punto de división, una parte. Desde el punto de división al punto final, 3 partes iguales. 1, 2, 3. Hemos hecho bien. Ahora, ustedes pueden saber gráficamente cuáles son las coordenadas de este punto. ¿Ustedes pueden? ¿Pueden, jóvenes? La división tiene coordenadas Menos 3,3. menos 3,3. Es lo que la gráfica nos dice. Ahora tenemos que ver si nos ha dicho bien. El eje Y, lo pongo ahí con mayúscula, jóvenes. Con mayúscula, con negrilla y con color. Este otro de acá es el eje X. Este de acá es el eje X. El eje X. ¿Ya? Entonces, ahí está la solución gráfica. Y nos pedía hallar el punto de división. Aquí está el punto de división con sus coordenadas. ¿No es cierto? Ahora tenemos que resolver empíricamente. La resolución analítica significa utilizar las fórmulas. Las fórmulas son las que... Entonces yo voy a ir y me las voy a traer las fórmulas. ¿Ya? Aquí está una. Entonces para eso tenemos que hallar el punto P con sus coordenadas X e Y. Eso es lo que no sabemos, ¿verdad, jóvenes? Pero es sencillo. Vamos a utilizar las fórmulas. Eso es lo que tenemos en cuenta. Entonces, jóvenes, ¿alguien está preguntando algo? Sí. Entonces, jóvenes, para la resolución analítica vamos a utilizar la fórmula. Ahí está la de X y la de Y la voy a copiar ahorita. Esta es la fórmula para la componente en Y del punto de división. Ahorita voy a ampliar el tamaño, no se preocupen. Ahora sí, estas son las dos fórmulas. Tenemos que reemplazar los valores de X1. ¿Cuál es X1? Nosotros vamos a poner nuestro punto de partida, este va a ser
X inicial. Llamémosle X inicial. Este llamémosle punto inicial. Punto inicial. Y al otro le vamos a llamar punto final, ¿ya? Punto final. Entonces, este va a ser X inicial y X inicial. Vamos a escribir eso. Este sería nuestro X inicial. Y este sería nuestro Y inicial. ¿Ya, jóvenes? Y lo mismo aquí para el punto. Sería, para el punto final serían su X final y su X y Y final. ¿Ya? Entonces en nuestra fórmula tenemos X1, X2. Es lo mismo que nosotros le pongamos aquí X inicial y X, ¿ya? Y inicial, Y final, porque miren en nuestro caso nos sacó que el punto inicial es el punto 5. Entonces no hay punto 1, punto 2, hay punto 5 y punto 6. Mejor que en la fórmula manejemos punto inicial y más punto final por razón dividido entre 1 más la razón. ¿Ya? Entonces esos son los datos, las fórmulas para reemplazar. Entonces reemplacemos valores nosotros aquí de punto 1 y punto 2, además de la razón. ¿Ya? Vamos a reemplazar las coordenadas del punto 1, de las coordenadas del punto 2 y de la razón. Entonces me copio primero acá. Me copio y pego. X1 del punto de inicio, ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3. Más. El punto final, ¿cuánto vale? X final. Menos 3. Menos 3. Entre paréntesis le voy a poner porque ahí hay varias cosas. Menos 3 por. ¿La razón cuánto vale? 4. No, ¿cuánto vale la razón? 1/3. Un tercio. Perfecto. Ya. Abajo, 1 más la razón. ¿Y cuánto dijimos que vale la razón? 1/3. 1/3. ¿Ya? De aquí vamos a continuar nosotros. Y continuamos diciendo que X del punto de división va a ser igual a. Vamos a reducir operaciones acá, pero partiendo de. No. Aquí entonces vamos a ir reduciendo. ¿Listo? Bien. Miren, menos 3 por 1/3 es lo mismo que menos 3 entre ¿cuánto? Menos 3 entre 1. ¿Ya, jóvenes? Ahora, fíjense, tenemos una multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? ¿Recuerdan ustedes? A lo cruzado. No. En recta. Recto, Inge. ¿Perdón? Re. Sí, en línea recta. Las fracciones se multiplican en línea recta. Esperen un momentito mientras se revisa la computadora. Esta lineecita es solo para que se den cuenta. Las fracciones se multiplican en línea recta. Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Listo? Entonces, por el momento se los voy a escribir nuevamente un poco más. Y aquí ya voy a resolver. Fíjense, entonces la multiplicación de fracciones se hace multiplican numerador con numerador, multiplican denominador con denominador. ¿Qué vamos a hacer? Con signo, ¿no? Primer signo, menos por más, el resultado va a ser menos. 3 por 1. Menos 3.
Aquí el resultado voy a escribir, miren. Ya. Entonces el resultado lo voy a escribir aquí. Menos por más, menos. Menos. Ahora, 3 por 1, 3. Abajo, 1 por 3, 3. Entonces, abajo va el 3. Así que, menos por más, menos. 3 por 1, 3 en el numerador. 1 por 3, 3 en el denominador. Aquí lo que hice es multiplicar esta fracción. Ahora, aquí abajo, jóvenes, tengo que sumar un número más una fracción. Ese número 1 es lo mismo que 1 entre ¿cuánto? 1. 1. Entre 1, ¿verdad? Entonces tengo que sumar estas dos fracciones. Para sumar fracciones, ¿cómo se hace? Tenemos que multiplicar con el 3 por Se el 1 saca y como un denominador de abajo. Se saca Después el se multiplica, denominador. se divide con el 10 y luego se lo divide por el numerador. Ya. Generalmente el común denominador se saca al multiplicar los denominadores. 1 por 3, ¿cuánto da? 3. 3, ya está. Después, este común denominador lo dividimos entre este denominador y su resultado multiplicamos por el de arriba. 3 entre 1, 3. 3. 3 por 1, 3. 3. Ahora, 3 entre 3, A 1. 1. Por 1, 1. No. ¿Han entendido cómo se hace? Multiplicamos el denominador y primero sacamos el nuevo común denominador. Este nuevo común denominador dividimos entre cada denominador y su resultado lo multiplicamos por ese numerador. 3 entre 1, 3. 3 por 1, se lo sería, ¿ya? Sí, Lice. Por 3. Entonces, este 1 por el resultado de dividir 3 entre 1 por 3, ¿ya? Ahora, este 1 con su signo más 1 por 3 entre 3, 1. ¿Jóvenes? Ahorita que sigamos avanzando voy a ir simplificando más todavía los resultados. Entonces, en el siguiente paso. Siguiente paso. Voy a agarrar esta y la vamos a ir simplificando, ¿ya? Vamos a ir simplificando. Un momento, esto lo voy a simplificar porque está muy grande. Ya. Voy a hacer un poquito de este lado. Ya. Entonces aquí, miren, tengo 3 entre 3, ¿cuánto da, jóvenes? A Menos 1. 1. Y con signo negativo da 1, ¿ven? Sí. Voy a tener menos 1. Menos 1. Más por menos, menos. menos. entonces va a ser 3 menos 1. ¿Listo? Aquí simplemente he puesto lo siguiente. En este paréntesis. 3 entre 3, 1. Con el signo negativo, menos 1. Menos 1 por más, menos 1. ¿Listo? Ya hemos simplificado del numerador bastante. Ahora, en el denominador. 1 por 3, ¿cuánto da? 3. 3. Ya está. Y al otro lado, 1 por 1, ¿cuánto da?
1. 1. 1. 1. Ya. Ahora. Tenemos lo siguiente. En el numerador tenemos menos 3 menos 1. Eso es igual a ¿cuánto? Menos 4. Menos menos 4 entre 4 tercios. 4 tercios. Okay. Ahora, ya estamos a punto de terminar. Fíjense, en el numerador hay 4 y en el denominador hay 4 tercios. Ahora tenemos que dividir esta fracción 4 entre 4 tercios. Pero el de arriba no es fracción. 4 es lo mismo que, le voy a escribir aquí al lado. Le voy a escribir al lado. Ya. Y la ecuación, toda la ecuación quiero que esté en tamaño 4. Ya, ahí está. Entonces, jóvenes, miren acá. 4 es lo mismo que 4 es lo mismo que 4 entre 1. Para eso estoy queriendo llegar. Menos 4 entre 1. Y esto es dividido entre 4t. Pero el de arriba es 1 y el de abajo es 4 entre 3. ¿Listo? Ahora, ahí quería llegar. ¿Ya, jóvenes? Este 3 entre 3 es 1. Esto era para indicarles cómo se multiplican fracciones en línea recta. Así. ¿Para qué hice esto? Para aplicar la ley de la división de fracciones o ley del sándwich o ley de extremos con extremos. ¿Cómo se hace esa división? Se multiplican extremos y el resultado va en el numerador. Después se multiplican los medios y el resultado va en el denominador. ¿Ve? Así se hace. Sí. Ya. Entonces, al final de cuentas, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría x. Ecuación. Tengo que insertar ecuación. Quedaría x es igual a. El signo negativo se queda. Después, extremos con extremos. Y por 3, 12. En 12 cuartos. 4 es 4. 4. Listo. Ahora podemos dividir esta cantidad. Sí. 12 entre 4 es 3. menos 3 exactamente. Hemos hecho todo eso para poder encontrar la coordenada en X de este punto de división. Y nos salió exactamente que el punto X es menos 3. ¿Ya? Ya hemos hallado el punto X que nos salió menos 3. Pero hasta ahí solo hemos encontrado el punto X. Digo, el valor de la coordenada en X. No hemos encontrado el valor de la coordenada en Y. Entonces, para el valor de la coordenada en Y, tienen que reemplazar esta fórmula y tienen que hacer los mismos pasos. ¿Ya? Entonces, en esta formulita ustedes tienen que
Vayan haciendo para practicar y ahorita lo revisamos. Ya. Entonces, resolviendo la inecuación, jóvenes, digo, resolviendo la ecuación, reemplazamos para hallar los valores de x del punto de división, reemplazamos en esta fórmula de x del punto de división. x1 vale menos más x final que vale menos 3. En la razón de división, 1/3. 1 más la razón de división es 1 más 1/3. Después vamos desarrollando. Menos 3 por 1/3 es lo mismo que menos 3 sobre 1 por 1 sobre 3. Se multiplican fracciones en línea recta. 3 por 1 se multiplican los numeradores. Menos 3 por 1 sale menos 3. 1 por 3 sale 3. ¿Listo? Después más por menos se vuelve negativo. Menos 3 menos 1. Abajo desarrollamos esta suma de fracciones. 1 más 1/3 es lo mismo que 1 sobre 1 más 1/3. Y para sumar fracciones sacamos como un denominador. Primero multiplicamos numeradores. 1 por 3 es 3. Ahora, este denominador común lo dividimos entre cada uno de los denominadores de las fracciones y su resultado multiplicamos por el numerador. 3 entre 1, 3 por 1, 3. 3 entre 3, 1. Por 1, 1. Realizamos las operaciones, 3 más 1, 4 tercios, y este es el resultado. Menos 4 en el numerador y 4 tercios en el denominador. Menos 4 es lo mismo que 4 entre 1, y ya tenemos división de dos fracciones. Para la división de dos fracciones se multiplican los extremos, y se multiplican los medios. La multiplicación de los extremos, 4 por 3, va al numerador, y de los medios, 1 por 4, va al denominador. El signo negativo se mantiene, menos 12 entre 4 es lo mismo que menos 3. Hallamos la coordenada en x del punto de división. Hacemos lo mismo con la fórmula de y para hallar el valor en y del punto de división. Entonces reemplazamos y inicial para este ejercicio. Y inicial valía 2. Ahí está. Y final valía 6. La razón de división es 1/3. Entonces, 6 por 1/3 es lo mismo que 6 tercios. 6 tercios es 2. 2 más 2, 4. En el numerador hemos sacado 4. Para el denominador, nuevamente suma de fracciones. Sacamos común denominador. Y ese común denominador dividimos entre cada denominador. 3 entre 1 imaginario que está en este denominador es 3. Por 1, 3. Este numerador es 1 por 3 entre 1, 3. 3 entre 3, 1. Por el numerador 1, ahí está. Entonces, 1 por 3 es 4. No, 1 por 3 es 3 y 1 por 1 es 1. 3 más 1, 4 en el denominador, 4t. Ahora, el 4 del numerador es lo mismo que 4 entre 1. Eso lo escribimos de esa forma para poder dividir fracciones. ¿Cómo se dividen fracciones? Se multiplican los extremos y ese resultado va en el numerador. Se multiplican los medios, 1 por 4, y ese resultado va en el denominador. Luego, 12 entre 4 vale 3. Esta es la coordenada en y del punto de división. ¿Ya? Y finalmente, las coordenadas del punto de división son en x vale menos 3 y en y vale 3. Ese es el resultado de este ejercicio hallado de forma analítica. ¿Ya? Lo voy a proyectar. Y si tienen alguna duda me dicen, ¿ya, jóvenes? Entonces, lo primero que hicimos fue graficar. Para graficar, identificamos los puntos, luego de haber trazado los ejes coordinados, identificamos el punto inicial, que es el punto 5, el punto final, que es el punto 6, y a partir de la división, hemos sumado numerador y denominador de la razón de división para hallar cuántas partes iguales se tiene que dividir esta. Se dividen 4 partes iguales, dividimos en 1, 2, 3. Tenemos una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes iguales. La razón gráficamente nos dice, en el numerador, ¿cuántas partes iguales hay desde el punto inicial hasta el punto de división? 1.
Entonces, desde el punto inicial hasta el punto de división, una parte. Desde el punto de división hasta el punto final, 3 partes iguales. 1, 2, 3 partes. El resultado gráfico es el punto de división es este punto con coordenadas menos 3 y 3. Pero luego hacemos la resolución gráfica para hallar las coordenadas del punto de división. Para eso utilizamos estas dos fórmulas y ya hemos visto cómo se resuelve. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Para la multiplicación, para la suma de fracciones, entonces multiplicamos. Primero, multiplicamos. ¿Ya? Multiplicamos. Después, ese resultado de la multiplicación es el común denominador. Este común denominador lo dividimos entre cada una de estas, lo dividimos y su resultado multiplicamos por el numerador. ¿Ya? Nuevamente, este común denominador lo dividimos entre esta otra, este otro denominador, y su resultado multiplicamos por el numerador. ¿Ya? Finalmente, hemos repasado también división de fracciones. Para dividir fracciones, multiplicamos los extremos y ese resultado lo colocamos en el numerador. Multiplicamos los medios y su resultado lo colocamos en el denominador. Ya, jóvenes, hemos repasado 3 operaciones de álgebra y de aritmética. ¿Ya? Vamos a continuar entonces, jóvenes. Vamos a continuar. Hay otros conceptos que también vamos a ver, que son, por ejemplo, la inclinación y la pendiente de una recta. La inclinación de una recta es el ángulo que forma la recta con el eje horizontal o eje X. ¿Listo? Eso es la inclinación de una recta. El ángulo menor entre una recta y el eje horizontal positivo, el eje X positivo. ¿Listo? Aquí en el dibujito pueden ver el ángulo, se llama tita. Este circulito alargado hacia arriba y hacia abajo con una rayita al medio es el ángulo tita. ¿Listo? Ese es el ángulo de inclinación. Ahora hay otro concepto que surge que es la pendiente. Por ejemplo, la calle que va del mercado hacia la universidad, hacia el centro de mujeres donde se pasan las clases normalmente allí en Caraparí, tiene una rampa, ¿no es cierto? Es inclinada. Igual aquí en Yacuiba, los que conozcan el mercado Lourdes, hay una rampa para que suban ahí los carritos, para que sea fácil de subir y no sean puras gradas. Entonces, esa rampa tiene un ángulo de inclinación, pero también se dice que tiene una pendiente. ¿Saben lo que son las pendientes, jóvenes? ¿Han escuchado de una pendiente? Pendientes pronunciadas. Al ir de Caraparí a Yacuiba y de Yacuiba a Caraparí, al subir el Aguaragüe, hay pendientes, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Son caminos que parecen planos. A ver, alguien está preguntando algo. Sí, no son como caídas. Las pendientes son la parte plana del camino por donde se sube. Entonces son esas partes planas que tienen un ángulo de inclinación. Pero nosotros sobre ese camino caminamos una cantidad de metros y es como si hubiéramos avanzado sobre el eje X una distancia, pero también hemos subido una determinada cantidad, ¿no es cierto? En el camino, nosotros no nos damos cuenta mucho que estamos subiendo hacia arriba. Para nosotros es como si estuviéramos caminando sobre el camino, pero estamos avanzando en línea horizontal y a la vez hacia arriba. Entonces la pendiente es la relación, es decir, es la proporción de cuánto avanzamos en el eje Y respecto a cuánto avanzamos sobre el eje X. ¿Ya? Entonces eso es la pendiente, se representa mediante la letra M, la pendiente. Esa relación, esa división, cuánto avanzamos sobre Y dividido entre cuánto avanzamos sobre el eje X, es decir, Y final menos Y inicial es cuánto avanzamos sobre el eje Y.
x final menos x inicial es cuánto avanzamos sobre el eje X. Esa relación, esa proporción de cuánto avanzamos sobre el eje Y entre cuánto avanzamos sobre el eje X es también conocida como la tangente de este ángulo alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Eso para el caso en que X final y X inicial sean distintos. Si son iguales, va a ser un ángulo de 90 grados y ustedes hagan la prueba en su calculadora. Tangente de 90 grados no existe. No se puede dividir, porque sería un número menos el mismo número sería 0. Cualquier número entre 0 no existe. Así que no existe la tangente de 90 grados. ¿Listo? La pendiente de una recta perpendicular o paralela al eje Y no existe. Ya no existe la pendiente de 90 grados, de 270 grados, no existe. ¿Ya? Ahora, miren, el ángulo de inclinación les decía es el ángulo entre el eje X positivo y la recta. ¿Ya? Ese es el ángulo de inclinación de la recta. Los ángulos siempre se miden positivos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Algo así les dije para la tarea, siempre van a poner los nombres a los puntos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Siempre hacia este lado, ¿ya? Siempre hacia este lado. De la misma forma en la que habíamos puesto los nombres a los cuadrantes del plano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante y volvemos al primer cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente es eso, es la relación entre incremento sobre Y respecto en incremento en X. ¿Cómo se obtiene la fórmula de la pendiente? Es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Ya? La pendiente de una recta es la misma, aunque la midamos entre este puntito y este. Vamos a tener un incremento en Y dividido entre incremento en X. Pero si yo mido este punto con el punto de acá, el incremento en Y dividido entre el incremento en X nos va a dar exactamente el mismo número que si hacemos desde acá hasta acá. O desde un punto que esté por acá y otro que esté acá. ¿Ya? Entre cualquiera de los dos puntos de la recta, siempre vamos a sacar la pendiente y nos va a salir un número exactamente igual. ¿Por qué? Porque el ángulo no varía. Para todas las rectas sigue siendo el mismo ángulo de inclinación. Entonces, tangente de ese ángulo de inclinación va a ser un valor para toda la línea recta. ¿Ya? Podemos hallar la pendiente de dos formas. Sacando la tangente del ángulo de inclinación o cuando tengamos dos puntos de esa recta. Cuando tengamos dos puntos, miren este punto 2 y este punto 1, hacemos Y final menos Y inicial dividido entre X final menos X inicial y tendríamos la pendiente de esa recta. ¿Ya? Terminen de copiar esta diapositiva y ahorita les muestro principales. Voy a hacer un ejemplo para calcular la pendiente. Y la pendiente de las rectas que hemos visto en los ejemplos anteriores. ¿Ya, jóvenes? A ver, miren. La pendiente de esta recta, ¿cuánto será? La pendiente de esta recta, ¿cuánto será? Y la pendiente de esta recta, ¿cuánto será? Ustedes escogen cuál va a ser su punto inicial, su punto final. ¿Cuál va a ser su punto inicial? ¿Cuál va a ser su punto final? Su punto inicial, su punto final. La fórmula de la pendiente es esta. Pendiente M, su fórmula. M es igual a Y final menos Y inicial. Es el pan en el numerador. Dividido entre, y en el denominador va X final menos X inicial. Para eso ustedes tienen que bautizar, este va a ser mi punto inicial y este es el punto final. Entonces este va a ser X inicial, Y inicial. X final, Y final. ¿Ya? Entonces la pendiente siempre la calculan así. Y final menos Y inicial dividido entre, a ver, lo haré así.
dividido entre x final sobre menos x inicial. Ahí está la hija de división. ¿Ya? Pendientes y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Calculen las pendientes de estas tres rectas jóvenes. ¿Ya? De la recta A, de la recta B, de la recta C. Ahorita a la señal, ¿no? Ya. Vamos a hacer, entonces, miren, para el inciso E, tenemos la pendiente de E es igual M sub E, ¿ya? M sub E. Yo le voy a poner que este es mi punto inicial. Punto inicial. Y le voy a poner que este otro es mi punto final. No importa cuál escojan, la cuestión es que mantengan para todo el ejercicio el mismo. Entonces este es X inicial y este es Y inicial. Para mí, este es mi X final y este es mi Y final. ¿Ya? Entonces reemplazo en esta fórmula. Pendiente para la recta E va a ser. Escribo. Y final es 6 menos. Y inicial es 2. ¿No es cierto? Y abajo. X final es menos 3. La fórmula dice que hay que ponerle menos. Menos X inicial. X inicial es menos 3. Hay dos menos, entonces uno lo pongo entre paréntesis. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Hasta ahí han hecho bien? Sí, pero me sale error ya. Exacto. Está muy bien que le haya salido error y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Les voy a explicar qué significa ese error. Entonces, 6 menos 2 es 4. 4. ¿Entre cuánto? Entre menos 3 y menos por menos, Más más 3. positivo. Positivo, ¿no ve? Por eso sale el error. 4 entre menos 3 más 3 y todo eso es igual, ahorita lo vamos a escribir. Nos sale igual a 4 entre menos 3 más 3, ¿cuánto es, jóvenes? 0. 0, listo. 0. Ustedes calculan esto y la calculadora les dice error. La calculadora les dice error. Yo les digo indeterminado. ¿Saben por qué? Porque no existe la pendiente para división entre 0. ¿Qué significa? Que la recta es perpendicular. La recta esta es perpendicular. ¿Ya? Tiene un ángulo de exactamente 90 grados. ¿Listo? Esta recta es perpendicular. A ver, ¿será eso cierto? Al resolver nosotros el ejercicio, C, ¿recuerdan? Perdón, el inciso E. Hemos visto que la recta era perpendicular. Perpendicular al eje X, es decir, es de 90 grados. El ángulo de inclinación de esta recta es de 90 grados. Nosotros nos hemos dado cuenta aquí que esta recta era paralela al eje Y o perpendicular al eje X porque no tiene pendiente. 4 entre 0 ustedes calculan, les sale error. La calculadora a veces le saca un pitido, ¡pip! Error. ¿No ve? No puede existir la división entre 0. Cualquier número dividido entre 0 es infinito. Y el 0 es negativo, Lice. No importa, no. Menos 0 más, menos 3 más 3 es 0. No tiene signo el 0. 4 entre 0 no existe. Te he dicho que también no hay pendiente de 90 grados, dijo, ¿no? Exacto. Entonces, miren, esta tiene 90 grados. A ver, saquen tangente de 90 grados aquí. Sáquenle la tangente de... ¿Cuánto Sale sale? 0, Inge. No, tangente de 90 grados, ¿cuánto sale? Error. Error. ¿Por qué? Porque no existe la tangente, no existe la pendiente de rectas con 90 grados de inclinación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya han aprendido la fórmula de la pendiente. Es Y final menos Y inicial. Entre X final menos X inicial. ¿Ya? Aquí yo les voy a escribir un simbolito.
¿Ustedes han visto alguna vez a los elevadores? ¿Cómo son? ¿Qué teclitas tienen los elevadores, jóvenes? Tiene dos Sí, botoncitos. dicen para subir y el otro para abajo. ¿Y qué forma tienen esos botoncitos? Redondito, unido. Ya. Pero a veces hay otros elevadores en los que más bien es un triangulito. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, a ver acá, voy a escribir a un costadito. La pendiente se puede resumir como incremento en Y entre incremento en X. ¿Ya? Incremento. Ahora les voy a decir qué significa eso de incrementos. Ahí está. Y esto significa incremento. Ese triangulito significa incremento en Y, dividido entre incremento en X. ¿Qué es incremento en Y? Es Y final menos Y inicial. ¿Qué es incremento en X? Es X final menos X inicial. ¿Ya, jóvenes? Me gustaría que se anoten esas formulitas de la pendiente. Esta, en resumen, significa esto de acá. Pendiente es Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. ¿Qué es Y final menos Y inicial? Es incremento en Y. Voy a trazar una linecita acá. Eso significa incremento en Y. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, incremento en Y se representa a través de un triangulito en Y. Incremento en Y es igual a Y final menos Y inicial. Abajo. Mismo. Este de aquí abajo dice incremento en X. Incremento en X es 2 puntos. X final menos X inicial. ¿Ya? Incremento en X es esa cantidad. Lo voy a demarcar con color rojo. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esta fórmula de la pendiente dice incremento en Y entre incremento en X. ¿Qué es incremento en Y? Es este triangulito Y, significa Y final menos Y. Incremento en X, este triangulito y X significa X final menos X inicial. ¿Ya? ¿Qué es incremento? Es final menos inicial. ¿Qué es incremento? Es final menos inicial. Estamos hablando de Y. Incremento en Y es Y final menos Y inicial. Estamos hablando de X. Incremento en X es X final menos X inicial. ¿Ya? Terminen de copiar por favor, jóvenes, y ahorita vamos a continuar. Agar, agar, zoom, zoom, zoom. Agar, agar. ¿Qué me decían, jóvenes? ¿Qué me decían? Entonces vamos a ver posiciones importantes de pendientes de recta. Miren esta recta es horizontal. La recta de la línea recta 1 es horizontal. Esta línea recta 2 es horizontal. Esta línea recta 3 es horizontal. Toditas son paralelas al eje X. Y cualquier otra recta que sea horizontal va a tener un ángulo de inclinación de ¿cuántos grados? De 90. Todas las rectas horizontales medimos desde el eje X positivo
¿Cuánto sería? 180. 180 significa que 180 grados. Recto. y ya. Miren, para esta recta, trazamos el ángulo desde el eje X positivo. Entonces, sobre este eje mismo, desde aquí hasta la recta, ¿cuántos grados hay? No hay ningún grado, hay 0 grados. ¿Ya? Entonces, desde esta hasta la recta hay 0 grados. Ustedes saquen, tangente de 0 grados, ¿cuánto es? ¿Cuánto será? Tangente de 0, a ver, saquen. Cero, Licen. 0. ¿Ya? Ahora miren, este punto tiene coordenadas menos 1, menos 2 en X, 1, 2, 3, 4. Miren, para este punto, y saben la otra forma de sacar la pendiente, ¿no es cierto? Este punto tiene coordenadas menos 2 y 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En Y. Este otro punto, un punto de acá, voy a dibujarlo. Este de acá. Tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en X y 4 en Y. Todos los puntos de esta recta siempre van a tener de Y 4. Este es menos 10,4. Este de aquí es 8, 8,4. Y así sucesivamente. Todos los puntos de esta línea siempre tienen el mismo valor en Y. ¿Ya? Ahora, la pendiente, ¿cuánto era? Calculen la pendiente con esos dos puntos. ¿Cuánto es la pendiente para esta recta con estos dos puntos? Pendiente es igual a ¿cuánto? Y final menos Y inicial. Imaginen que este es el punto final. Y final es 4. 4 menos 4, Lice. 4 menos 4. Exacto, y abajo. Ahora, X final, 6. 6 menos paréntesis menos 2. Exacto, muy bien. Así se hace. ¿Ya? Y aquí yo le pongo la línea de división. 4 menos 4, ¿cuánto les sale, jóvenes? 0, 0. 0. 0, 8 sale, Lice. Ustedes dicen 0. 0 entre cualquier cosa, ya ni siquiera necesitamos calcular, pero bueno. Menos por menos más. 6 más 2, 8. 0 entre 8. Miren. Cualquier 0 dividido entre cualquier número. Tengo 0 tortas. Si ustedes son 8, ¿a cuánto les va a tocar si dividimos? ¿Cuánto? 1. Ok, 1, les va a tocar 0. Ah. Tengo 0 tortas. ¿A cuánto les va a tocar si en lugar de 8 fueran 4? Nada, No, pues, 0. 0. 0 dividido entre cualquier número siempre es 0. ¿Ya? La pendiente. Si la recta es horizontal, en el numerador siempre les va a salir 0. 0 entre cualquier número, 0. Pendiente de una recta horizontal siempre es 0. El ángulo de inclinación de una recta horizontal son 0 grados. ¿Ya? Todas las rectas horizontales tienen 0 grados de inclinación porque se miden desde el eje X positivo hasta esa recta. ¿Ya? Después, las rectas que tienen un ángulo de inclinación de menos de 90 grados, a ver, ¿cómo es ese ángulo de inclinación de menos de 90 grados? Miren, se mide desde el eje X positivo, muy grueso. Desde el eje X positivo, hasta la recta. ¿Lo ven? En sentido contrario a las manecillas del reloj, ese es el ángulo de inclinación. Esta otra, desde el eje X positivo hasta la recta. Desde el eje X positivo hasta la recta. Cuando es de 90 grados, miren, cuando imaginariamente ahí está, eso serían 90 grados. Este ángulo es menor de 90 grados. Este ángulo, a ver, donde corta ahí trazamos, menor de 90 grados, ¿no ven? Aquí,
el ángulo es menor de 90 grados. Cuando el ángulo es, digamos, en este caso es exactamente de 45 grados, la pendiente es 1. Para estos casos estaba dibujando yo. Cuando la recta es menor de 90 grados, la pendiente siempre es positiva. ¿Ya? Entonces, estamos viendo pendientes importantes. Cuando el ángulo de inclinación es 0, la recta es horizontal, la pendiente vale 0. Cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados, la pendiente vale 1. Porque miren, a ver, a partir de aquí, avanzamos en x2, 1, 2. En y, ¿cuánto avanzamos? 1, 2. 2 en y entre 2 en x vale 1. A ver, si avanzamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. En y, ¿cuánto avanzamos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 5, pendiente 1. ¿Ya? Cuando el ángulo es de 45 grados, es la mitad de 90 grados, ¿no es cierto? Cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados, la pendiente siempre vale 1. Si el ángulo de inclinación es menor de 90 grados, la pendiente siempre es positiva. ¿Ya? Si el ángulo es mayor de 0 y menor que 90 grados, la pendiente siempre es positiva. ¿Ya? ¿Cómo la medimos? A ver, imaginemos que estamos acá. Ahí está el eje X positivo y la pendiente es la que corresponde a ese ángulo. Es menor que 90 grados porque 90 grados debería estar más o menos ahí. No llega hasta 90 grados. Entonces esta pendiente siempre va a ser positiva. ¿Ya, jóvenes? Después hay otras. Cuando es 90 grados o más. Cuando el ángulo de inclinación es exactamente 90 grados, cuando el ángulo de inclinación es exactamente de 90 grados, miren, 90 grados es un ángulo recto como de una esquina. 90 grados, este ángulo como si fuera una esquina. Este ángulo de 90 grados, rectito, ahí está. Estas tres rectas son rectas verticales paralelas al eje Y, forman 90 grados con el eje X. En todos esos casos la pendiente no existe, no sabemos cuánto es. ¿Recuerdan? Porque dividíamos entre 0. Cualquier número dividido entre 0 no existe. No existe. ¿No? Un ejemplo, ¿no es cierto? El inciso E, la pendiente del inciso E. Entonces era una recta vertical, no existe la pendiente de una recta de 90 grados. Después está una recta con inclinación mayor que 90 grados. Miren, ¿cómo sé que es mayor que 90? Aquí trazo imaginariamente el eje X positivo y a partir de ahí miro. A 90 grados y se pasa. A ver aquí, miren, aquí imaginariamente ahí está el... No. Aquí está la recta. ¿Ven? A ver. Aquí está. Desde ahí voy a medir. Y aquí imaginariamente está el eje vertical. Entonces mido la recta, el ángulo de la recta, 90 grados y se pasa un poquito más. Entonces cuando la recta tiene un ángulo de más de 90 grados, la pendiente va a ser negativa. ¿Ya? De este igual voy a medir. Miren, aquí está el eje X positivo. El eje Y positivo está ahí. La recta llega a 90 grados y se pasa un poco más. Esta recta tiene pendiente negativa. ¿Listo, jóvenes? Entonces así, con las posiciones de las rectas, podemos saber más o menos qué signo tiene la pendiente, qué valores tiene la pendiente. Si una pendiente no existe, si no sale división entre 0, como en estos casos, esa pendiente tiene 90 grados. Si la pendiente sale tangente de pendiente igual a 0, esa recta es horizontal. Si la recta tiene ángulo de 45 grados, la pendiente vale 1. ¿Ya? Esas son posiciones
principales de las rectas y sus valores dependientes. ¿Ya, jóvenes? Entonces terminen de copiar. ¿Ya copiaron por completo la anterior diapositiva? No, la anterior no. Ya, ahorita voy a volver a esa. Ahorita voy a volver a esa. Ya. Esta más se las voy a volver la diapositiva. Sáquenle captura, jóvenes, para poder completar. Ya vamos a concluir. No me voy a pasar más de la 1 porque es cansador para ustedes. Tienen que ir a almorzar. Entonces vamos a terminar aquí con las posiciones importantes de las rectas y sus valores de pendiente. ¿Ya? Entonces sáquenle captura a esta diapositiva. Ya está. Voy a borrar las anotaciones para que no se confundan. ¿Listo? Ahora sí, sáquenle captura a esta. Y saquen de captura esta otra. ¿Ya, jóvenes? Finalmente, cuando las rectas son paralelas, tienen el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto, su pendiente es la misma. Cuando dos rectas son perpendiculares, entonces al multiplicar sus pendientes, el resultado sale -1. A eso se llaman pendientes recíprocas. ¿Ya? Cuando la multiplicación de las pendientes de dos rectas sale -1, se dice que esas rectas son perpendiculares entre sí. Esta más sáquenle una captura, jóvenes. Si las pendientes de dos rectas son iguales, esas rectas son paralelas entre sí. La recta 3 y 4 tienen el mismo ángulo de inclinación, tienen la misma pendiente, esas rectas son paralelas. La recta 1 y 2 tienen el mismo ángulo de inclinación, tienen la misma pendiente, esas rectas son paralelas entre sí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a terminar por el día de hoy, jóvenes. Aquí vamos a terminar. Repasen la ecuación de la pendiente, repasen lo que hemos visto hoy y vamos a continuar el día miércoles ya con el cálculo del área de polígonos y vamos a ver ya más detalle el ejercicio de la tarea 1. ¿Listo? Pero por el momento de la tarea 1 quiero que vayan dibujando las figuras y calculando la distancia de cada uno de sus lados. Cada inciso lo hacen en una plana, por favor. ¿Ya, jóvenes?